Listo, Carolina. Entonces tú nos informas si ya estamos, ya nos estamos activando en el Facebook Live de la Consejería Laboratorio de Recreación. Voy a entrar a mirar y a Ya compartir el estoy enlace. cargando. Sí. Voy a compartir el Profe, enlace ya estamos en Facebook. y vamos esperando que se vayan conectando allí. Listo, entonces ya damos la bienvenida a esta última parte de esto que denominamos lectura en voz alta, organizada por el Programa Académico de Recreación de la Universidad del Valle, con el Laboratorio de Recreación y la participación de profesoras y profesores del programa que decidimos vincularnos hoy a las actividades del Gran Paro Nacional 28A a través de una lectura en voz alta, a través de Facebook Live, y que decidimos leer, nos pareció muy pertinente leer este texto, Parar para Avanzar, de Sandra Borda. Hemos estado leyéndolo todo el día por partes, y hoy vamos a dar la lectura, vamos a hacer la parte final del cierre, no sin antes agradecer a quienes hicieron posible esta lectura en voz alta. Entonces arranco con Carolina, que es la practicante de la Consejería y Laboratorio de Recreación, y nos estuvo acompañando fuertemente ayer anoche con los apoyos técnicos, Rafael, que también hace su práctica allí. Entonces, muchas gracias a Carolina, que ha estado todo el día conectada con este evento, y muchas gracias a Rafael, que nos dio todo el soporte técnico para podernos conectar hoy allí. Paso a darle las gracias a Natalia Toro, que hizo una lectura muy interesante en la mañana, de todo cómo se fue gestando este proceso del 21N y el lugar de la participación de los jóvenes universitarios allí. Muchísimas gracias a Mónica y a Martín, que está por ahí. Saludos a Martín, especialmente a Martín, que ha estado muy atento del Facebook Live, ha estado transmitiendo desde el celular, desde el computador. Entonces, Mónica, muchísimas gracias por hacer tu tarea educativa hacia afuera y hacia adentro. Entonces, muchísimas gracias. Mónica, que estuvo leyendo un apartado. Rocío Gómez, que está por acá también, que estuvo leyendo una parte que fue bien densa porque nos contextualiza sobre todas las diversidades de organizaciones alrededor de los estudiantes. Entonces, los estudiantes están organizados de muchas maneras, pero también han encontrado las maneras de estar juntos y de luchar por un proyecto común de universidad pública y gratuita. Entonces, muchísimas gracias. Y no sé quién se me queda por acá, está Marisol. Entonces, la jornada de ahora, Carolina pasa a explicarnos un poco. La jornada de ahora va a estar a cargo de Marisol y de Carolina. Entonces, Carolina, nos cuentas un poco cómo va a ser la metodología. Buenas noches a quienes están conectando. Muchas gracias. Este es un espacio abierto y que forma parte de los repertorios con los que nos hemos querido vincular hoy al Gran Paro Nacional del 28 de abril. ¿Listo? Entonces, Carolina, tienes la palabra. Bueno, gracias, profe. Sí, bueno, entonces a continuación vamos a tener la lectura de los últimos 2 capítulos que corresponden por parte de la profesora Marisol Cáceres, a Parar para Avanzar, y finalmente tendremos la lectura del último capítulo, Sí Futuro. Entonces, bueno, esperemos que estén allí súper conectados con nosotros. Vamos a tener una pausa en medio de estas 2 lecturas. Y bueno, a medida que vamos avanzando, vamos informando qué tendremos para este final y qué tendremos que alistar. Entonces, no siendo más, voy a darle el paso a la profe Marisol para que entonces inicie su lectura.
Vale, buenas noches. Primero, un agradecimiento por el espacio. Me parece un espacio muy enriquecedor que se dio construir durante todo el día. Hemos tenido lecturas muy emotivas. La lectura de la profesora Rocío fue muy emocional en términos de conocer la historia desde una arista que conocíamos como actores de ella, pero que nos pone en una perspectiva diferente al recordarla. Entonces, el capítulo que me correspondió es A parar para avanzar. Pasé casi 2 meses conversando con los líderes del movimiento estudiantil. Fueron conversaciones largas y para mí muy entretenidas y de mucho aprendizaje. Escuché múltiples versiones, todas fascinantes, de los logros y los retos del movimiento estudiantil y del acervo de razones poderosísimas que los llevaron a ser parte del movimiento. La verdad es que casi todas las historias de estos jóvenes son duras. Prácticamente ninguno de ellos la ha tenido fácil en la vida. La gran mayoría de ellos ha tenido que hacer esfuerzos enormes para poder estudiar y no comparten la lógica adulta de acuerdo con la cual si a mí me tocó duro en la vida, que a los que vienen les toque igual, que la luchen. Nada de eso. Ellos hacen parte del movimiento estudiantil justamente porque creen que la educación tiene que ser un derecho y no un privilegio de aquellos que nacen en cuna de oro o de estudiantes que, como ellos, han pasado por las duras y las maduras para poder obtener un futuro profesional. Muchos de ellos están convencidos de que el mundo es hoy un lugar más duro para ellos de lo que fue para sus padres. El acceso a la educación de calidad es hoy más difícil que antes y su salida al mercado laboral tiene lugar con salarios muy bajos. Entre más competencia y con más competencia y condiciones laborales mucho más inestables y adversas. Algunos pueden llevarse la impresión equivocada de que como la economía crece, aunque no lo haga exorbitantemente, ese crecimiento impacta positivamente en la vida de todos y ese no es el caso necesariamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 76% de los estadounidenses cree que la economía está funcionando mucho mejor que en el pasado, pero eso no necesariamente se traduce en prosperidad para todos. Dice CNN que los millennials, clasificados como el grupo de personas nacidas entre 1981 y 1996, parecen estar haciendo fila para ser la primera generación que no exceda a la generación de sus padres en condiciones laborales e ingresos. Entre los millennials estadounidenses, solo el 44% tiene trabajos de mejor condición socioeconómica que sus padres. Y a ese deterioro en el ingreso hay que sumarle el aumento en los precios de la finca raíz y de las matrículas universidades. Muchos de estos jóvenes quedan endeudados hasta los huesos y con muy pocas posibilidades de independizarse. En Colombia, el desempleo de los jóvenes no ha dejado de crecer. En el país, según el DANE, hay 12.768.157 jóvenes entre los 18 y 28 años y ellos representan el 27% de la población. De estos, y para el 2018, 3.400 no tenían empleo, es decir, cerca del 17-18%. Los jóvenes profesionales pueden llegar a tener un ingreso entre 1.200.000 y 2 millones de pesos, pero pueden tardarse en promedio algo más de 31 semanas para conseguir trabajo. Y quienes más dificultades experimentan son aquellos que buscan trabajo por primera vez, en la medida en que casi siempre se les exige que tengan algún tipo de experiencia laboral. Pero el desempleo también se comporta en formas distintas de acuerdo con los estratos. El desempleo afecta al 19.4% de los jóvenes en los estratos 1 y 2 frente al 11.7% de los jóvenes en estrato 4, 5 y 6 y al 10.2% del total de la población de las ciudades, según un estudio de caso internacional y el gobierno de Canadá del 2018, que reseña El Espectador. Adicionalmente, muchos de estos jóvenes son contratados bajo el esquema de prestación de servicios, un sistema que genera muy poca estabilidad en el largo plazo y cuyas condiciones son definitivamente muy precarias. De hecho, la precariedad laboral se incrementa en los grupos más pobres. El 86.1% de los jóvenes urbanos de los estratos 1 y 2 en Colombia tienen condiciones laborales precarias, según el mismo estudio de Curso Internacional.
Solo el 13.9% de los jóvenes de esos estratos cuentan con condiciones laborales en que se les respeta el salario mínimo, las horas de jornada laboral y cuentan con una relativa estabilidad y afiliación a seguridad social. Si a esto se le suma, como en el caso de Estados Unidos, los elevados precios de la finca raíz y cada vez más alto nivel de endeudamiento en el que se encuentran los jóvenes por cuenta de su paso por la universidad, es muy posible que sus condiciones se hayan deteriorado ostensiblemente comparadas con las generaciones pasadas. Entonces, para esta generación del mantra gubernamental que dice que la economía crece y hay un aumento de la inversión en la educación por parte del Estado, significa más bien poco. El mejoramiento de sus indicadores no ha logrado traducirse en un mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y por esta razón principalmente es que están en las calles protestando. También por esta razón no les resulta difícil convocar a sus compañeros y convertir la movilización social en un ejercicio masivo. Cada vez hacen menos eco de las voces de aquellos que sugieren que es una generación que todo lo quiere fácil, regalado, sin esfuerzo. Mucho menos se trata de un grupo de jóvenes díscolos o vagos que no saben qué es lo que quieren. Lo que pasa es que nos están advirtiendo sobre un fenómeno social del que no queremos saber nada porque somos incapaces de generar empatía por aquellos que vienen atrás. Es un problema muy parecido al que enfrentan los ambientalistas, como los efectos del deterioro del medio ambiente, como si los efectos del deterioro del medio ambiente afectaran a los que vienen y a nosotros no. Decidimos que nos interesa más nuestro corto plazo que el largo plazo de ellos. La gran mayoría de los estudiantes con los que hablé están a punto de terminar sus carreras y podrían perfectamente hacérselos de la vista gorda y empezar a gastar más tiempo en gestar su futuro laboral que en salir a marchar y dar la pelea por un mejor sistema educativo y en general un mejor país para todos. Pero deciden no hacerlo porque saben perfectamente que si no hacen nada ahora, el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer para poder estudiar se volverá a multiplicar por 3 o 4 para las próximas generaciones. Saben bien que si seguimos como vamos, si no fortalecemos el sistema público de educación superior, el acceso a este tipo de educación se va a hacer más y más estrecho. Más y más gente se va a quedar por fuera y la desigualdad va a terminar de profundizarse y consolidarse. Escribí este capítulo en particular porque quiero contarle al lector quiénes son realmente los estudiantes, qué preocupaciones tienen, de dónde provienen esas preocupaciones y cómo su movilización es un llamado a la sociedad colombiana para cambiar el rumbo. Si el lector se toma el trabajo de leer alguna de esas historias que voy a contarles en este capítulo, entenderá lo que hay detrás de una lucha larga, difícil, llena de logros, pero también de muchas frustraciones. Es hora de que empecemos a escuchar con atención y con respeto a nuestros jóvenes. Es hora de tratar de conocerlos más comprensivamente y de dejar de silenciarlos a punta de gases lacrimógenos y de aturdidoras. Porque en lo que llevan rato tratando de decirnos puede estar la clave de una verdadera transformación política y social para este país. Victoria entró a estudiar antropología en la Universidad de los Andes. Aquí comienzan las historias. Pudo pagar sus primeros semestres gracias a un crédito condonable que le otorgó la universidad por la mitad de su matrícula. Confiesa que estaba tan feliz cuando empezó sus estudios que realmente no entendía muy bien qué era eso de un crédito condonable, pero no le importó mucho. Cuando estaba cerca de la mitad de la matrícula de su carrera, el costo de la matrícula ya había aumentado en casi 2 millones de pesos. No pudo seguir pagando la mitad que le correspondía y se tuvo que retirar de la universidad con una deuda enorme a cuestas. A sus 18 años tuvo que salir a trabajar sin título universitario para empezar a pagar la deuda de una universidad. Confiesa con una amargura muy legítima que terminó convirtiendo en una estudiante eterna gracias a esta experiencia y que le costó mucho trabajo superar la rabia y el desprecio que sentía por la Universidad de los Andes después de este episodio. Finalmente pagó la deuda. Ingresó a otra universidad y está intentando terminar su carrera. Tiene 30 años y un hijo. Felipe quiere ser economista y trabajar en Wall Street.
pero terminó estudiando Ciencia Política y Gobierno, 2 carreras distintas en la Universidad de los Andes. Fue beneficiario de la beca Liderandes, una iniciativa del Consejo Estudiantil Uniandino, que nació en el 2013 y que busca, a través de las donaciones de estudiantes de la universidad y otros aportantes, becar a un estudiante con perfil de líder. Darse cuenta, dice Felipe, que hay gente solidaria que está dispuesta a hacer cosas para que otros salgan adelante, a donar algo de su mesada para que otra persona pueda estudiar, fue algo que le cambió la perspectiva. Si él tenía esta gran oportunidad de estudiar en la Universidad de los Andes, gracias a esta beca, entonces debía hacer lo posible para asegurarse de que otros también tuviesen la posibilidad de estudiar. Pero en su intento por encontrar formas para darles oportunidad a los otros, rápidamente se dio cuenta de que la política no era la alternativa. Se desilusionó con la universidad cuando, según él mismo, se dio cuenta de que los hijos de los políticos, algunos de los cuales podían ser unas huevas en clase, terminaban de ediles o alcaldes solo por ser hijos de sus padres. Para él, ahí no hay ningún mérito y esa dinámica limita fuertemente la capacidad de tener algún impacto social real desde la política, de cambiarle verdadera y estructuralmente la vida a la gente. Por eso, más bien se ha dedicado durante su estadía en la universidad a hacer voluntariados de ONGs como la Cruz Roja, Techo y Empresarios por la Educación. Eso, junto a su trabajo como representante estudiantil, son los caminos que ha encontrado para retornar con creces la oportunidad que tuvo. Gabriela me cuenta que quería estudiar cine y televisión y que además era bailarina de ballet. Tenía una sensibilidad artística en sus tiempos de colegio que quería afianzar a través de los estudios de la universidad. Pero la respuesta de su familia fue la respuesta de muchas familias de clase media en Colombia. Tienes que estudiar algo de lo que puedas vivir. Ella no viene de una de esas pocas familias en este país en la que los hijos pueden darse el lujo de estudiar lo que les gusta. Su obligación era estudiar aquello que le permitiera sobrevivir económicamente. Así que entró a estudiar finanzas, gobierno y relaciones internacionales en el externado. Siente que las matemáticas financieras, que no disfrutaba para nada, terminaron por acribillarle su naciente sensibilidad artística, pero confiesa que se siente privilegiada porque pudo estudiar en el externado sin necesidad de incurrir en una deuda y remata exaltada. Con eso es más que suficiente, no necesito un iPhone 11. Como a muchos de sus compañeros les mueve la solidaridad y el deseo, y el deseo de velar por el bienestar de sus compañeros. Su familia viene del campo colombiano y ha sufrido en carne propia los efectos del conflicto armado. Tiene un compromiso bien profundo con la necesidad de devolverle a la sociedad a la que pertenece a través del servicio social y de la lucha por la mejora de las condiciones de los jóvenes en este país. Su mamá es fonoaudióloga y trabaja con niños en condición de discapacidad en el sistema de educación pública del distrito. Ella está decidida a que lo que concibe como una situación propia de privilegio, como reza el popular tuitero, no le nuble la empatía hacia otros estudiantes que la han tenido mucho más difícil. Lucía intenta acordarse de dónde surge su interés por la acción colectiva y le cuesta. Dice que desde que estaba en el colegio siempre estuvo interesada por la labor social y que particularmente su preocupación se centró en la desnutrición de los niños. Esa preocupación la llevó a estudiar ingeniería de alimentos, carrera que se ha tardado en terminar, como muchos de sus compañeros, por cuenta de las exigencias del activismo. Insiste en que la desnutrición y la educación están íntimamente relacionados. La falta de una alimentación adecuada crea deficiencias en el desarrollo cognitivo de los niños. Su mamá tiene preocupaciones muy similares y es posible que de allí haya nacido la suya. Ella es trabajadora social. Paola estudió filosofía en la Nacional. Tenía ya desde el colegio una vocación por las ciencias sociales, como sucede con una buena parte de los estudiantes que se involucran en el movimiento en posiciones de liderazgo.
Participó en la gestación de la MANE y me dice que en buena parte lo que anima el movimiento estudiantil en la universidad pública es el principio de precariedad de la vida universitaria. Cuando a uno se le está cayendo encima las paredes y los techos de los edificios mientras está en clase, no tiene una opción muy distinta a la de organizarse. Entró a los 17 años en la universidad y pronto empezó a participar en grupos de discusión que ágilmente activaron su activismo social y su deseo por lograr una mejor educación pública para todos. Juan es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y fue ganador de la beca Quiero Estudiar, que otorga esa universidad. Debo confesar que mi decisión con él me puso a revisar mucho de lo que pensaba y creí cuando estudiaba la misma carrera en la misma universidad. Juan me dice que de la academia cursar los 22 créditos no es ni puede serlo todo. Me dice que el trabajo político de base con la gente es fundamental y un inmemorable complemento de las actividades puramente académicas. Salí de esa conversación con un poco de crisis existencial y sintiendo que había aprovechado mis años de universidad solo a la mitad. Yo era de las que vivía convencida de que la verdadera diferencia solo la iba a hacer el nivel de excelencia académica que lograra, y por eso para mí cursar y ser la mejor en los benditos 22 créditos sí lo era todo en la vida. Hoy entiendo mejor las limitaciones de mi aproximación temprana, pero me hubiera gustado haber conocido a Juan y haber hablado con él en mis 20. Es de los que no comulga con la democracia representativa porque le parece que es funcional a los intereses del capitalismo. Lleva leyendo a Marx desde que estaba en 9º grado en el colegio y cree fundamentalmente en el trabajo de base, en hablar con la gente, interesarla, activarla políticamente. Fue alumno mío en la clase de Fundamentos de Metodología y aprendí muchísimo sobre la evolución histórica de las FARC con el trabajo final que escribió el grupo del que hacía parte. Alejandro es probablemente el más joven de todos, paisa y también politólogo de la Universidad Nacional de Medellín. Ay, perdón. También por su juventud, su activismo se gestó y desarrolló gracias a un proceso más contemporáneo, el proceso de paz. Alejandro hizo parte de Jóvenes por el Sí y le metió la ficha al apoyo del proceso de paz. Cuenta que fue ese el momento en el que le perdió el miedo a hacer política, gracias a lo difícil que le resultó mover un argumento a favor de la paz en un lugar tan hostil a esta posición política como lo es Medellín. Su activismo, a diferencia de lo que sucedió con otros de sus compañeros, no empezó en el colegio. Dice que estudió en un colegio medio gomelo en el que rezaban todo el día y que fue el único de su curso que salió a estudiar ciencia política. Pero eso sí, ha sido cercano toda la vida a la universidad pública porque sus padres y algunos de sus tíos han sido profesores y decanos de la Universidad de Antioquia. Así que le tiene un aprecio especial. Leyó a Alonso Salazar en el colegio, vio como positiva la experiencia de Sergio Fajardo y le llamó mucho la atención el trabajo de Claudia López, es verde. Escuchando a Luisa, no pude evitar sentirme reflejada y recordar con algo de nostalgia, pero también con algo de alivio, mis convulsionados años de adolescencia. Las dos hicimos nuestro bachillerato en un colegio católico y para las dos eso significó el inicio de una pelea contra el mundo que dejó muchas cicatrices. Cuando en medio de nuestra conversación me confesó que había sentido que el colegio le había cortado las alas, no pude sentir mayor sintonía. Claro, ella fue mucho más proactiva que yo. Se hizo elegir vicepersonera e hizo renacer la emisora del colegio. Yo, en cambio, solo pude canalizar el descontento convirtiéndome en un problema disciplinario. Pero Luisa y yo compartimos una preocupación en nuestros años de colegio, la precariedad de la educación sexual y el efecto que eso podía tener sobre nosotras, las estudiantes mujeres en particular. El énfasis en el cuidado puramente estético
la constante asociación entre la educación sexual y la forma de presentarse como mujer, que ni a ella ni a mí nos encajaron bien la obsesión por la pulcritud, la delicadeza, estar bien presentada y causar una buena impresión, la llevaron a concluir que esa no era la educación que ella quería tener como mujer. Ese énfasis superficial de la educación sexual y la reticencia a hablar de las cosas realmente importantes y de llamar las cosas por su nombre llevó a que yo tuviese que ver a varias de mis compañeras de colegio frustradas por no poder asistir a la ceremonia de grado. A sus 16 o 17 años habían quedado embarazadas sin desearlo. Luisa peleó por tratar de construir una aproximación mucho más útil y estructural a la enseñanza de esa área en su colegio. Estas luchas y su reticencia a ser parte de los ritos católicos de rigor de ese tipo de colegios, dice, la desgastaron mucho. Haciendo memoria, después de nuestra conversación, recordé que yo también salí exhausta del colegio y que para mi fortuna encontré en la universidad un oasis que no había previsto mientras escogía la carrera y la universidad en la que quería estudiar. Luisa, desafortunadamente, no contó con una transición tan positiva como la mía. Una vez salió del colegio, ella tenía claro que quería ingresar a la universidad pública. Sus hermanas, sus amigos y su pareja, su círculo social era de la universidad pública y ella quería estar ahí. Sentía que se desenvolvería como pez en el agua, pero salió seleccionada como parte del programa Ser Pilo Paga. Y paradójicamente, esa no fue una buena noticia para ella. Sus padres, conscientes de la oportunidad que ello significaba, la obligaron a entrar a estudiar a la Universidad de los Andes. Y ese fue el inicio de una etapa muy difícil en su vida. Además de querer estar en una institución en la que estuvieran los suyos, Luisa quería continuar la militancia. Me aclara que a ella no le gusta la palabra activismo, sino militancia. Y en respeto a eso y en respeto a su elección la uso aquí. Y le parecía que la Universidad de los Andes era el peor sitio para adelantar su actividad. La cosa no empezó bien. Luisa me cuenta que se encerró mucho, en buena parte porque sentía muy fuertemente la diferencia entre su condición socioeconómica y la de los otros. Le sorprendió ver que no todo el mundo estudiaba ciencia política para cambiar las vainas, como él quería hacerlo, sino que había gente a la que le daba igual tener cualquier título con tal de tener uno o que quería ingresar al glamuroso mundo de la diplomacia. Esas motivaciones eran totalmente ajenas a su naturaleza y ella no la entendía. Le sorprendió muchísimo la forma en la que estaba absolutamente normalizado el privilegio en la universidad y me dio un ejemplo que me ayude y que se me clavó como espina en la cabeza después de nuestra conversación. Me dijo que le impresionaba mucho cómo los profesores, para ilustrar sus ideas, asumían sin ningún problema que los estudiantes habían viajado por todo el mundo. Cuando un profesor dice, ¿habrán visto que tal o cual fenómeno se replica en Madrid o en Nueva York? La presunción es que una buena parte de sus estudiantes saben de lo que está hablando. Y a Luisa, esa presunción, con toda razón, le escandalizaba y la enojaba. Como Luisa no ha sido mi alumna, le confesé con vergüenza que yo he hecho eso en mis clases de relaciones internacionales. Cuando caminaba de regreso a mi casa, me prometí pensar mejor antes de hablar en clase. Sentí vergüenza. Todo esto llevó a Luisa a acomodar su horario de clase en los Andes de tal forma que le quedaran todas las clases juntas y huecos grandes y largos disponibles para ir a la Nacional la mayor cantidad de veces y estar con su gente. Odió la universidad por mucho tiempo. Poco a poco fue armando un círculo de amigos gracias a que empezó a ser parte del colectivo La Errática, en donde conoció a mucha gente, en buena parte becados como ella, y se hizo la vida más fácil. Desde allí, en el 2017, empezó una lucha ardua al interior de la universidad por la reducción de los precios de las matrículas. Está a punto de terminar, y a pesar de que nunca se sintió como pez en el agua,
cree que el colectivo le ayudó a cambiar su percepción sobre los estudiantes en la universidad. Siente que aprendió 2 lecciones importantísimas. Una, que desde la diferencia también se puede construir. Y 2, que hay gente que desde su condición de privilegio también comparte la idea de que hay que cambiar las cosas. Y eso, me dice, no está mal. Le pregunto qué siente cuando el movimiento estudiantil del que ella hace parte critica abiertamente el programa Hacer Pilo Paga, del que ella fue beneficiaria. Me responde rápido y se nota que le han preguntado muchas veces lo mismo. Y ya ha construido una respuesta perfecta a fuerza de repetición. Sí, lo que estudié en esta universidad no me sirve para entender los problemas de un programa como ese y no me sirve para criticarlo y criticarlo bien, entonces no me sirvió para nada estar aquí. Cristian estudia filosofía en la Universidad Libre y ante la pregunta sobre el momento en el que cree que se activó políticamente, responde rápido que fue durante el paro agrario del 2013. En ese momento acababa de entrar a la universidad y se acercó pronto a la Juventud Comunista, JUCO. Desde que estaba en el colegio, su profesor de filosofía le recomendó muchas lecturas y entre el material que más le impactó se encontraba el relacionado con la historia del paramilitarismo en Colombia y el efecto que ese terrible fenómeno tuvo sobre la Unión Patriótica. La influencia de los profesores del colegio sobre una buena parte de estos jóvenes es enorme. José, estudiante de Ciencias Sociales en la Pedagógica, tiene como fuente de inspiración y modelo a seguir justamente a uno de sus profesores del colegio. Ellos provenían de la universidad pública, algunos todavía eran estudiantes de pregrado y se encontraban haciendo sus prácticas. Gracias a sus profesores del colegio, se dio cuenta de que él también quería ser profesor. Aplicó la primera vez a la Pedagógica porque el presupuesto solo le alcanzaba para pagar la universidad pública y no pasó. Trabajó en Telas Lafayette y luego volvió a intentarlo. Y esta vez sí lo logró. Sus padres, un agricultor de Buenavista, Quindío, y una mujer que se desempeñó como auxiliar de lavandería primero y luego en el servicio doméstico, no podían pagar más. E incluso el ingreso a la universidad pública ya seguramente implicaba un esfuerzo grande. José pertenece a una familia de 6 hermanos y será el primer profesional entre ellos. Lo cuenta henchido de orgullo. Ha tenido una juventud complicada y una vez empezó a estudiar en el colegio en Bogotá, se rodeó de amistades difíciles. Una relación compleja con su mamá le hizo pasar algún tiempo en un hogar de bienestar familiar. Su activismo al final del colegio y de la universidad lo han salvado, según dice él mismo, de terminar mal. Como en el caso de Cristian, los paros agrarios fueron momentos decisivos en el activismo de José. El uno en Villavicencio y el otro en Buenavista. Me dice que antes de eso no le interesaba para nada la política, pero el haber crecido en una familia de agricultores le despertó una sensibilidad especial. Mafe entró a estudiar Ciencias Sociales en la Universidad de Nariño en el 2012. Venía de Ipiales y fue a través de la OC que conoció por primera vez el movimiento estudiantil. Su interés principal era participar en la representación estudiantil con el objetivo claro y concreto de mejorar las condiciones de los otros estudiantes al interior de la universidad y tratar de que la institución hiciera todo lo que está a su alcance para prestar el mejor servicio posible. Solo 2 años después se lanzó la representación para el Consejo Superior Estudiantil en la universidad y ganó las elecciones. Y las ganó como Dios manda, con la mejor votación de la historia en su universidad. Pero Mafe tiene preocupaciones también por problemas del orden social y económico del país y por eso ha entendido su activismo estudiantil como una forma de presionar por cambios de ese carácter. Su familia sufrió un revés económico que tuvo un impacto enorme en la vida de todos sus miembros. Su papá, un comisionista y vendedor de electrodomésticos, sufrió las consecuencias de una crisis económica y su negocio se fue a pique. Ella, siendo muy niña, no entendía muy bien por qué, a pesar de que veía a su papá trabajar duramente a sol y a sombra, ello no producía dividendos y la familia parecía no poder salir nunca del hueco económico en el que se encontraba. Se propuso estudiar para entender qué había pasado
¿Quién tenía la responsabilidad del declive socioeconómico de su familia? ¿Y por qué el Estado aparecía para cobrar impuestos puntualmente en épocas de vacas gordas, pero parecía no existir en épocas de vacas flacas? Desde entonces, ha encontrado el movimiento estudiantil una oportunidad para organizar a sus compañeros y a otros sectores de la sociedad civil con el objetivo de presionar por políticas públicas que contribuyan a evitar y prevenir crisis económicas como las que tan duramente golpeó a su familia. Y en caso de no poder hacerlo, para intentar que el Estado se construya en una red de rescate y no un vecino indiferente para quienes sufren las consecuencias. Hasta aquí las historias. Estas historias y muchas otras que están todavía por escribirse ilustran la diversidad de razones que han empujado a los estudiantes a organizarse y a manifestarse. Muestran que la narrativa del establecimiento, según la cual los estudiantes que se movilizan no tienen claro qué buscan con dicha movilización y salen a las calles simplemente porque es su forma de tramitar una rebeldía sin causa, superficial y carente de motivaciones concretas, o son un grupo de personas que están buscando interrumpir el orden común de las cosas solamente para molestar a los que sí trabajan, es una narrativa falsa y destinada a estigmatizar para deslegitimar el movimiento estudiantil. Estos estudiantes que decidieron compartir sus experiencias a través de este libro, como muchos otros que han tomado la decisión de salir a las calles a manifestar su descontento y sus preocupaciones, son una representación de la gran mayoría del movimiento estudiantil, por mucho que los medios de comunicación y algunos políticos tradicionales se empecinen en presentar al movimiento estudiantil a través de la experiencia de una minoría violenta y desarticulada. La verdadera cara de aquellos que marcharon en noviembre y antes es otra muy distinta. Gracias. Gracias, Marisol, por la lectura. Estamos ya, nos falta solo las páginas de cierre, pero entonces antes queremos leer algunos comentarios que están acá en el Facebook, que han estado haciendo a través del Facebook Live. Dani Gómez dice saludos, me encantó esta iniciativa de apoyo de resistencia, leyendo los capítulos de A Parar para Avanzar, me veré los videitos de a poquito, gracias por la resistencia. Miguel Escobar saluda, Paola Andrea Angola dice muchas gracias por esta lectura, saludos. Liz Cuadros dice Mari Bella. Gracie también saluda a Marisol, dice coherente y admirada Mari. Isabel Zapata dice leer es resistir, de Mario Mendoza. Sí, ese ha sido el lema con el que Natalia Toro hizo su lectura hoy en la mañana a las 11. Leer es resistir también. Hemos estado leyendo desde las 9 de la mañana este libro, Parar para Avanzar, intentando comprender también lo que está pasando en la calle y lo que está pasando el día de hoy y cómo se ha venido gestando todo este movimiento. Gracie también saluda por acá nuevamente. Entonces, muchísimas gracias a estos comentarios. Vamos, no sé si alguien está más, vamos a conectar a nuestros invitados, pues les vamos a dar un momento acá, vamos a ir conectando a los otros invitados, a Rocío, vamos a ir conectando a Natalia, a Mónica, están por acá, vamos encendiendo pantalla. No sé si quieres decir algo en este momento. Antes de irnos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora les vamos explicando, los vamos a invitar a que se unan con un pequeño cacerolazo simbólico que vamos a hacer acá, que fue uno de los repertorios que también aprendimos fuertemente el 21N. Entonces, valen estos rituales, estos repertorios, la insistencia, la repetición. Hay autores que dicen que muchos quieren la novedad, cambiar. Hay otros que le apuestan que en el repetir, en el insistir, hay una apuesta muy importante de ritual. Entonces, estamos acá. No sé si Rocío, le doy la palabra a Rocío, si quiere decir algo de esta parte de esta lectura. No, que como todas las historias y con el lenguaje de Sandra Borda, haciendo una cuña también para escritura, es claro, directo, no es una escritura compleja, fácil de leer. Las historias que leyó Marisol podrían ser las historias de más de uno, hay
alternativas para trabajos de grado, para artículos de los profesores, bueno, para trabajos de los estudiantes en los cursos, que creo que ahora vamos a tener que, como siempre, volver a juntar los trabajos académicos con lo que está pasando. Bueno, volver a Sandra Borda, ya no les toca leerlo, nos pueden oír en nuestras dulces voces, entonces hemos contribuido a algún trabajo. Y invitar a todos a que traigamos la cacerola, traigamos las tapas y en las casas hagamos presencia y bulla, pues porque el paro no se ha acabado, vamos hasta las 12 de la noche. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Gracias, Rocío. Sandra Borda dice que hay otros académicos que se encargaron de hacer un análisis en términos académicos de lo que pasó el 21N y que a ella le interesaba escribir, era un texto que pudiera ser leído y comprendido por mucha gente. Creo que ese es el tono y la apuesta de ella, un texto para los estudiantes, para los profesores, para las profesoras, pero también para alguien que no entendió o que esta lectura le permita entender qué fue lo que se gestó y lo que pasó en el 21N, que es un poco también todo esto que se ha venido caminando hasta el paro de hoy. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo, Marisol, que fue a cargo de esta lectura. Mari. Pues creo que entender la biografía de la vida de los estudiantes nos hace el tema de ser empáticos desde el privilegio también y entender que la vida de los estudiantes de las universidades privadas para quienes estudiamos en las públicas es muy parecida a quienes estuvieron becados en la de nosotros, o sea, lo que decía Rubio, historias muy parecidas y construir también desde la diferencia es muy importante y ser empáticos ante todo lo que les pasa a los jóvenes ahora. Creo que en este momento pues, la tiene mucho más compleja por lo que estamos viviendo en términos de paro y en términos de lo que significa la pandemia y parar en medio de pandemia, pues es un ejercicio interesante también de revisar y de entender. Y me pareció muy, muy chévere el tema de las historias por eso, porque además de que lo que se decía, que es un libro fácil de leer, pues genera esa empatía, el contar la historia, el hacer que esa marcha, esos encuentros tengan vida y tengan vida a través de la historia de quienes están detrás de la movilización. Bueno, listo. Entonces, gracias a Mónica nuevamente, a Natalia que está conectada aquí con nosotros, a Rafael que nos está también apoyando en la transmisión. No vamos a parar la transmisión, vamos a seguir transmitiendo. Vamos a hacer una pausa, más o menos de unos 7 a 10 minutos, para arrancar con la lectura final, donde vamos a hacer, digamos, un cierre de despedida y vamos a hacer un cacerolazo simbólico. Entonces, nuevamente, por favor, aprovechemos la pausa para tomar agua, para hacer digamos, un break pequeño y volvemos en 10 minutos. No y vamos traer a la parar cacerola, traer la cacerola, por favor, la viejita, la que puedan golpetear, vamos a traerla. Entonces vamos a hacer esta pausa, ¿listo? Entonces vamos a hacer un receso más o menos de 7 minutos, 10 minutos y arrancamos. Son las 6:47, o sea que 6:57 estaríamos arrancando nuevamente, ¿listo? Para la parte final que está a cargo de Carolina y del equipo que estuvo leyendo hoy, vamos a hacer el cierre y un cacerolazo simbólico. ¿Listo? Muchas gracias, entonces ya regresamos. Seguimos transmitiendo para no parar la transmisión y volvernos a conectar acá mismo. ¿Listo?
Yo, vamos pa'l paro, yo me preparo. Empecemos por los niños, de donde salió el disparo de las bombas y metrallas que sus días destrozaron. Y el presidente y el ministro lo negaron con descaro. ¿Y qué ha pasado con los firmantes de la paz que han sido asesinados? ¿Qué ha pasado con los indígenas del Cauca que están siendo exterminados? ¿Qué ha pasado con los estudiantes dignos que les Magos ha matado? ¿Y qué ha pasado? Pues nada, la policía ha estado demasiado ocupada reprimiendo ambulantes con ventas de empanadas. Riamos a carcajadas como deben estar viendo cancilleres y embajadas en la ONU y en la OEA con nuestras desvergonzadas fotos de contexto. El perro se me comió la tarea, mejor pretexto. Voto contra Cuba por el criminal embargo. El gobierno arrodillado al gringo le cumple su encargo y sin embargo dicen ser unos patriotas, promueven la guerra y nunca se han puesto unas botas. Le han tenido que trotar. Trabajar no es igual que ir a cobrar por el trabajo de otros que la tienen que sudar. Se llama plusvalía y eso también es robar. Estudien vagos, no sigan arrasando con los ríos y los lagos. No se tumben nuestros pagos con impuestos como el IVA. La educación, el transporte, los servicios van para arriba, los salarios van para abajo y creen que somos pendejos. ¿De qué me hablas, viejo? De esto le estamos hablando. Básicamente me indigna sobremanera los asesinatos y discriminados. Es terrible. Exigirle al gobierno, que es el autor material del asesinato de los líderes sociales, exigirle que pare ya, que él puede parar esto ya, porque la mayoría de los asesinatos han sido orquestados por el gobierno, ejecutados por el paramilitarismo de Álvaro Uribe. Es que hay mucha estigmatización y me da la impresión de que es que hay mucho temor por parte de algunos dirigentes en relación con la movilización social. Estas movilizaciones tienen un sentido y es generar reflexión colectiva. Lo sé mejor porque se han acostumbrado a no escuchar, se han acostumbrado a hacer las cosas dándole la espalda a la realidad del país. Y cuando el país despierta, cuando los hace ver lo que son, entonces eso les genera miedo. El pueblo es el que está haciendo esta protesta en contra de la cúpula militar de Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos y el gobierno que tenemos, que son un poco de asesinos. Para mí son un poco de asesinos porque me mandaron a asesinar a mi hijo, porque al parecer fue muerto por los mismos militares. Y Álvaro Uribe lo que hizo fue tapar estos, son unos terroristas que tienen el pueblo acabado, porque Uribe lo que ha hecho es fundar un paramilitarismo para acabarnos a nosotros los campesinos, declararnos guerrilleros, mandarnos matar y quitarnos las tierras. Y entonces me doy cuenta que el pueblo está despertando, la juventud está despertando y están haciendo protestas también porque se han dado cuenta que es un terrorismo, un gobierno terrorista que hay aquí en Colombia. Ya, llegó el momento de la revolución inteligente, hermano. Mira. Sí. Yeah. Ajá. La mano arriba, todo el pueblo latino, macho. Todo el pueblo que lo siente. América Latina. Ya. Desobediencia civil y resistencia. La rebelión del pueblo. Ali. El Tortu, el incógnito. Chile, Argentina, macho y los pueblos unidos. Colombia, Latinoamérica en la casa. Oye, mira, esta política te persigue, asfixia y olvida. Acá no existe libertad si le ponen precio a la vida. Acá la lucha no se olvida, ponte firme y marcha. La fuerza popular resiste y no usa ropa ancha. En Colombia los motivos de marchar hoy son muchísimos. Bueno, tengo bebés en mi casa y sé que el futuro lo construimos nosotros para ellos. Es un primer paso para darnos cuenta que podemos unirnos, que podemos expresarnos y que ninguna decisión sobre la gente se puede tomar sin la gente. ¿Qué queremos cambiar este gobierno? Este gobierno no nos sirve a nosotros como trabajadores. Nosotros como la clase media trabajadora de este país nos están machacando todos los días, nos están quitando lo poco que tenemos. En las cuestiones también de las pensiones, no es justo que una persona se mate, hablemoslo así, 20 años para que el gobierno le vaya a salir con una burrada. Más aparte de eso, a la clase media nos están metiendo las reformas tributarias y toda esa vaina, y a los ricos no, a ellos les quitan los impuestos, le bajan los impuestos y a nosotros nos los aumentan. Ellos están negando que quieren hacer unas reformas, que las están ambientando y están diciendo mentiras en el sentido de que no, es que nosotros no hemos pensado o no hemos hecho. Yo creería que primero es un gobierno mentiroso en ese sentido. Un gobierno que no gobierna a favor del pueblo, sino a favor de unos pocos,
que no representan, los pocos no representan al pueblo, se representan, son ellos mismos y defienden los intereses de ellos mismos. Desde la policía en adelante es solo corrupción. Entonces, si la cabeza es corrupta, de ahí de para abajo no hay nada, no se salva nada. Ellos quieren fragmentar la sociedad y no podrán. Si los ciegos se revelan, hay que luchar. El sistema es cadena engaña y va a matar. No, yo pienso que es fundamental que esto continúe en distintas dinámicas, parando, haciendo carnavales, proponiendo cosas, pero creo que es fundamental que continúe. Un día no va a bastar. Yo pienso que necesitamos un paro indefinido y pararnos en la raya. Es muy necesario educarnos, mantener como el poder tiene el placer de doblegarnos. Estamos viviendo de un diario y hay que liberarnos para saber cómo crecer sin tener que limitarnos. Somos el resultado de una guerra histórica sin lógica que vive acamparada en la política. Somos la dignidad que no cree en su retórica metódica, porque en verdad es descarada y cínica. Es triste acá como tapan la realidad, como abusa la autoridad, como reina la impunidad, como la tranquilidad te impone el precio de ser esclavo. Bueno, ya vamos a ir retornando, vamos a iniciar, dentro de poco vamos a empezar con la última parte. Quisimos conmemorar, Sandra Borda inspira su libro, dice que después del 21N llega a su casa muy cansada y después de los acontecimientos de esa noche en Cali, todo lo que pasó, llega y dice, necesito empezar a escribir un libro sobre lo que está pasando. Es un recuento en este video un poco sobre todo lo que pasó en Bogotá, que inspira de cierta manera a Sandra a comprender qué es lo que estaba pasando con los estudiantes universitarios. Entonces vamos a ir retornando, vamos a alistarnos para la parte de cierre. Me ayudan por favor con los invitados, Rafael y Carolina. Nos vamos integrando a este en vivo. Y tenemos algunos comentarios en el Facebook. Quiero agradecer a Juan Gabriel Arcila, profesor del programa, que ha estado conectado todo el día con el espacio. Dice gracias por el espacio, bonito, interesante, importante. También Daniela Duque, egresada del programa académico de recreación, que ha estado conectada todo el día con la lectura. Daniela, saludos. Y Alejandra Sánchez también indica que muy bueno el espacio. Entonces, vamos a activarnos por acá con Carolina. Carolina está por acá, ya la voy a adicionar. Entonces, Carolina, que es practicante del programa académico de recreación, en los dispositivos con los que contamos para el acompañamiento del trabajo educativo, que son el laboratorio de recreación, los proyectos pedagógicos transversales y la consejería estudiantil, a la cual quiero agradecer porque ha estado conectada todo el día con nosotros, trabajando en este ejercicio en vivo. Carolina, tú que eres estudiante joven, vas a leer esta parte que se llama Sin Futuro. Entonces, bienvenida. Y iniciamos la última parte. Recuerden que al terminar vamos a estar leyendo los comentarios. Johnny Velasco, que está en Facebook, muchas gracias. Johnny ha estado conectado también todo el día, profesor del programa académico de recreación. Saludos, Johnny, muchas gracias. Entonces, Carolina, te vamos a dar paso. Al terminar con Carolina, vamos a leer los comentarios en el Facebook. Vamos a hacer unos agradecimientos que queremos hacer en el marco de este espacio y vamos a terminar con un minuto de cacerolazo en vivo con todo el equipo que estuvo a cargo hoy de lecturas en voz alta. ¿Listo, Carolina? Bienvenida nuevamente y vamos a leer la última parte. Listo, profe. Gracias. ¿Me confirma si se escucha bien, por favor? Se escucha bien, Carolina. Listo, perfecto.
Entonces, bueno, vamos a leer ya la última parte del libro. El último capítulo titula Sí, futuro. Bueno, y dice así. En este libro he intentado recoger las ideas y los debates que han tenido lugar al interior de la más reciente forma de movilización estudiantil. Lo he hecho con el profundo convencimiento de que en cualquier discusión nacional sobre la educación superior debe tomarse en serio el punto de vista de los estudiantes. Estoy lejos aquí de asegurarle al lector que los estudiantes tienen razón o no, que aciertan en sus diagnósticos y propuestas o definitivamente no lo hacen. La tarea de evaluar sus argumentos tiene que darse en el contexto de una conversación amplia que incluya a los profesores, las directivas universitarias, los tomadores de decisiones en el sector público y la sociedad en su conjunto. El problema es que si seguimos caricaturizando y descalificando sus puntos de vista, si seguimos pensando que los estudiantes por jóvenes no tienen experiencia y no saben de qué hablan, entonces no vamos a poder adelantar un debate serio sobre la situación de la educación superior en Colombia. El diálogo serio y productivo con los movimientos sociales nos exige entenderlos y conocerlos mejor, saber cuáles son sus puntos de vista, de dónde surgen sus preferencias y expectativas, descifrarlos lo mejor que podamos. Una democracia de verdad y no de fachada se caracteriza justamente por abrirle espacios de participación y concertación a estos grupos, por escucharlos, por entablar conversaciones genuinas con ellos y construir una política pública de manera conjunta. Esta no es solamente la función del gobierno, debe ser un objetivo que persigamos como sociedad. Si seguimos empeñados en escuchar solo a aquellos que se encuentran en el poder, a las voces políticas tradicionales, y nos dedicamos a ignorar o tergiversar lo que tienen por decir las organizaciones sociales, nos estaremos condenando a una forma de democracia incompleta y excluyente. Creo que esta es la lección más importante que nos ha dejado la movilización social de octubre y noviembre de 2019. A muchísimos los tomó por sorpresa cuán masivas se tornaron las protestas en esta coyuntura y buen número de analistas intentamos construir explicaciones ex post facto lo mejor que pudimos. Pero lo cierto es que fallamos en medir el ánimo social que llevó a estas movilizaciones, porque nos hemos acostumbrado a escuchar a la sociedad civil solo cuando habla a través de las muy poco confiables encuestas, y no estamos prestando atención ni analizando desde el punto de vista coyuntural las percepciones, el comportamiento y el accionar de las organizaciones sociales. Medios y analistas seguimos demasiado obsesionados con observar y escuchar a los mismos actores de siempre. Los políticos, los empresarios, los actores singulares y poderosos de nuestra sociedad. Estamos informando y analizando con un sesgo que nos puede conducir a muchas equivocaciones y que es necesario superar si queremos reconstruir una versión más incluyente y democrática de nosotros mismos. Según Naciones Unidas, en el 2019 fueron asesinados 107 líderes sociales, y para el momento en el que se terminó, un momentico porque por aquí está un poquito grave el asunto. Bueno, retomo. Según Naciones Unidas, en el 2019 fueron asesinados 107 líderes sociales y para el momento en el que se terminó de escribir este libro en enero del 2020, se había reportado al menos el asesinato de 10 líderes sociales adicionales. Las redes sociales están inundadas de indignación, pero la verdad es que es claro que estos son mártires anónimos para una muy buena parte de los colombianos. Desafortunadamente, nos enteramos de los movimientos a los que pertenecen y de sus importantes luchas solo cuando es demasiado tarde. No estamos familiarizados con los movimientos a los que pertenecen,
No sabemos qué objetivos persiguen y este nivel de ignorancia frente a su labor hace que la indignación y la empatía expresada en las redes sociales suene hueca, inútil. ¿Por qué la labor de las organizaciones a las que pertenecen estos líderes no hace parte de la agenda informativa? ¿No será que si los conociéramos mejor podríamos protegerlos entre todos más eficientemente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que lo único que podemos hacer por ellos es pedirle al Estado apático y alejado que los proteja? Muchos de los estudiantes con los que conversé en el proceso de escritura de este libro me contaron que han sido objeto de amenaza en varias ocasiones. Cuando han comunicado oficialmente a las autoridades estatales la existencia de dichas amenazas, la respuesta ha sido lenta y por lo tanto su condición de riesgo es permanente. Al igual que en el caso de los otros líderes sociales, limitar nuestra acción para protegerlos a la indignación en redes les facilita la intimidación a los violentos. Mientras nosotros nadamos en desinformación y solo nos enteramos de la existencia de los activistas sociales cuando son asesinados. Los violentos los tienen perfectamente identificados y los conocen a ellos y a sus familias mejor que nadie. Creo que podríamos hacer mucho más como sociedad por rodearlos y protegerlos. Si no es así, los vamos a seguir viendo parecer a manos de aquellos para quienes la satisfacción de sus intereses solo puede darse cuando los derechos de grandes grupos de personas son ignorados, pasados por alto, violados. Por supuesto que no sugiero, ni mucho menos, que la condición para que los movimientos sociales en Colombia opere con garantías es que todos tengamos que estar de acuerdo con sus puntos de vista y con sus demandas. El espacio para el desacuerdo y la formulación de alternativas distintas debe siempre estar abierto. El problema es que hasta este momento no hemos podido permitirles que formulen sus diagnósticos y propuestas sin que ello constituya un riesgo para sus vidas y la de sus familias. Si bien no tenemos que estar todos de acuerdo con los movimientos sociales, tampoco podemos permitir que el desacuerdo se convierta en la excusa y en la justificación para aniquilar a sus líderes. Insisto, podemos hacer más por ellos. En el caso del movimiento estudiantil en particular, creo que su trabajo todavía puede ser objeto de mayor visibilización y acompañamiento por parte de las universidades en donde estudian y se organizan, y por parte de la comunidad misma de estudiantes. Muchas de las formas de mejoramiento de la situación y el bienestar de los estudiantes han sido logradas gracias a sus representantes y a lo que las organizaciones estudiantiles gestionan. Entonces, que las instituciones acompañen más de cerca este trabajo, lo promuevan y lo hagan más viable, redunda en el beneficio de la comunidad estudiantil en su conjunto. Pero más importante aún, las organizaciones estudiantiles son en muchos casos un mecanismo activador de ciudadanía en las universidades y al interior del cuerpo estudiantil. En la gran mayoría de los casos, la universidad es un lugar al que los jóvenes vienen a adquirir destrezas particulares para desempeñarse en un campo laboral, pero le otorgan muy poca atención e importancia a la universidad como espacio de definición de posiciones y preferencias políticas, como espacio de discusión sobre problemáticas nacionales de diversa naturaleza. El salón de clase terminó convertido en un espacio de poca discusión y más bien de adquisición de conocimientos y destrezas hiperespecializadas. Difícilmente se trata de un espacio de debate y de intercambio de ideas. Luego, las organizaciones estudiantiles son escenarios propicios para que suceda todo lo que ya no sucede en el salón de clase, ya sea para identificarse a favor o en contra de las ideas políticas de estas organizaciones. Se trata de conductos útiles para que el estudiante se conecte con el país y con sus necesidades, más allá de su propio universo estrecho e individual. La pregunta que hizo supremamente difícil la escritura de esta sección del libro es, obviamente, sobre el futuro de la movilización y el eventual efecto que pueda tener en un cambio social y político profundo en Colombia. Hay un camino andado que es imposible desandar ya,
La sociedad colombiana y sus organizaciones han desvanecido, paulatinamente pero contundentemente, el estigma que recaía sobre la movilización social. Creo, para ponerlo en términos más simples, que los colombianos hoy le tenemos menos miedo a salir a las calles, menos reverencia a las clases políticas tradicionales y, más importante aún, hemos empezado a ver los efectos poderosísimos que arengar y caminar juntos pueden tener. Es muy difícil que la sociedad desprenda esto y siento que el empoderamiento del ciudadano común es irreversible. En ese sentido, hay una batalla en materia de cultura política que ya se ha ganado. Hemos aprendido a procesar agravios, demandas e insatisfacciones a través de la acción colectiva no violenta y el poder de ese aprendizaje es ilimitado. Hemos descubierto que la democracia no solamente nos brinda herramientas de carácter representativo a través de las cuales solo nos podemos expresar con inexactitud. Hemos entendido que la falta de interés o de rigurosidad a la hora de interpretar lo que queremos decir, de la que adolecen hoy los partidos políticos más que nunca, puede ser suplida por una participación directa y organizada sin intermediarios. Por supuesto que en este escenario también hay dificultades y tal vez la más apremiante de todas sea convertir todo lo que las organizaciones sociales y los ciudadanos quieren decir en un mensaje articulado, fuerte, directo y que sea imposible para todos evitar escucharlo, sin que las instituciones, necesidades e intereses de los manifestantes se conviertan en este tipo de mensaje. Es prácticamente imposible lograr que sean tramitados. Pero se trata de una sociedad que ya no está dispuesta a tolerar la tergiversación malintencionada de sus necesidades que han hecho los políticos de siempre. Se trata de una sociedad que ya no está dispuesta a dejarse manipular y a convertirse en un manojo de votos disponibles para el manipulador más hábil. Al contrario, ahora son los políticos quienes tendrán que demostrar que están en condiciones y tienen la habilidad para leer e interpretar ese sentido social que ha manifestado con tanta elocuencia en las calles colombianas. Las últimas elecciones locales de 2019 demostraron que esta nueva ciudadanía ya no se va a dejar llevar a las urnas como borregos en masa. Ahora de lo que se trata es de identificar quién, en medio de los nuevos partidos y las nuevas generaciones de políticos, tiene más habilidades para escuchar y de reacomodar su agenda y su plataforma de forma genuina y no meramente instrumental a las nuevas preocupaciones de esa sociedad vibrante, informada y activista. El cambio social verdadero y profundo surgirá solo si esa ciudadanía logra encontrarse en el camino de la movilización con una alternativa política que la lea y que la lea bien. Y depende también de esa forma de liderazgo político, que esa forma de liderazgo político entienda rápido que las nuevas ciudadanías no entregan lealtades rotundas y libres de cuestionamientos, que son vigilantes y exigentes, que no se dejan manipular y que están dispuestas a criticar y a castigar electoralmente a quienes las tergiversan o manipulan. Las épocas de los ciudadanos como votantes incondicionales del rojo o del azul pasaron y ya no volverán. Si bien quedan muchos leales a formas predeterminadas y poco cambiantes de hacer política, son muchos más los indecisos, los que calculan sin fanatismo quién está más cerca a sus preferencias y expectativas. Bueno, ya con este capítulo terminamos el libro, las lecturas del día de hoy. Entonces, profe, te doy la palabra. Listo, entonces me ayudan, vamos entrando nuevamente acá en vivo, todo el equipo que hizo parte de esta lectura en voz alta, que está trabajando, bueno, que parece sencillo sentarse acá y leer en el día, pero que nos ha implicado una logística interna. Muchísimas gracias. Por ahí también está Rafael, que ya se vinculó con nosotros
a este en vivo que ha estado apoyándonos desde ayer en toda la parte técnica. No veo a Rafa por ahí. Rafa, si estás por ahí. Ya, listo. Entonces ahora saludamos a Rafael que está haciéndonos el acompañamiento ya. Entonces quiero leer algunos mensajes en el chat. Hay algunas personas que hicieron algunos mensajes en el chat. Vamos a verlos por acá. Entonces, nuevamente el profesor Johnny, un saludo que ha estado en el chat. Saludo a Marcela Millán, que nos ha estado saludando por acá también. Marcela Millán es estudiante del programa académico de recreación. Miguel Escobar, que nos ha saludado también. Muy buena la labor que están haciendo y muy bueno el espacio. Alejandra Londoño saluda también por acá. Rafael Francisco saluda también por acá. Entonces, saludos a todos y todas. Entonces, muchísimas gracias, Carolina. Y queríamos cerrar este espacio dando algunos reconocimientos o agradecimientos. Yo arranqué hoy la mañana diciéndole muchísimas gracias a todos y todas los que trabajan en el sector salud, que han tenido que atender desde el día cero esta pandemia, incluso desde que no sabíamos de qué se trataba este virus, han estado allí. Muchísimas gracias por esa labor que no ha podido parar, que han tenido que estar allí. Muchísimas gracias a ustedes. Una reforma, en este momento se está caminando una reforma a la salud que afecta a todos y todas los que trabajan en salud, a todos nosotros como usuarios del servicio de salud en Colombia. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, porque hoy vimos varios videos muy lindos con mensajes desde los balcones de las clínicas, informando que no podían parar, porque su labor no puede parar, porque es una labor que estaba allí en primera línea, pero que estaban allí apoyando también la marcha y las movilizaciones y el acompañamiento a una sentida protesta por la reforma a la salud y la reforma tributaria que en este momento está se está discutiendo. Entonces, muchísimas gracias a todo el sector salud, a todos y todas. Y bueno, quería saber, Rocío también quería hacer un reconocimiento en esta dinámica, entonces activamos el micrófono, Rocío. Bueno, en el equipo acordamos hacer agradecimientos separados para no repetirnos y sobre todo para tratar de cubrir lo más que podamos. Hay un libro, se llama Cristina Bautista, Vuelo sangrante de esta tierra. Es un libro escrito por una compañera indígena, líder, amiga nuestra, Vilma Almendra, ilustrado por su pequeña hija, Violeta Rosenthal, que se hace en homenaje a Cristina Bautista, egresada de Univalle, gobernadora indígena, asesinada en octubre del año 19. Entonces, nosotros queremos hacer un homenaje y agradecer a los pueblos indígenas que de manera histórica han luchado y han resistido de forma creativa y que siempre son un ejemplo para nosotros. En homenaje a estos pueblos indígenas, a mujeres, hombres y niños que están luchando, que siempre han estado luchando, voy a leer un pequeño párrafo de la manera como su pueblo recuerda a Cristina Bautista. Su sonrisa amable y franca, tierna, dispuesta a escuchar y apoyar, humilde, acogedora, no se sometía a los abusos, señalaba y denunciaba a los abusadores y a los violentos, entendió la autoridad como un deber de ser ejemplo para otros. Su lucha fue motivada por su capacidad para sentir en carne propia el dolor de la injusticia. Cristina Bautista era muy incómoda. Incomodó a machos, a egoístas, a envidiosos, a celosos. Incomodó al poder porque lo supo diferenciar claramente la autoridad. Entonces, pueblo indígena, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Muchísimas gracias, Natalia. Tú que hoy arrancaste con ese bonito escenografía atrás, muchísimas gracias por tu escenografía. Paro Nacional, Leer es Resistir. Un mensaje para quienes leen. Gracias, profe Armando. Sí, creo que inicié con ese numeral Paro Nacional y Leer es Resistir,
citando un poco al escritor bogotano Mario Mendoza, y creo que en este ejercicio que hemos hecho a través de Facebook, a través de la virtualidad, usando este dispositivo para unirnos a la movilización y también para hacerle un reconocimiento a todas esas personas que creen en el poder de la lectura, que creen que en los libros está la capacidad de entender y de reconocer nuestros derechos como sociedad civil. En las bases de la democracia participativa están nuestros derechos a la lectura y a la escritura. Entonces, un saludo para todas esas personas que creen que los libros pueden cambiar nuestra manera de pensar, de entender que merecemos mejores cosas para nuestro país y que es la manera de reconstruir este territorio que está roto de miles de maneras y que solo a través de la lectura y de todas las artes posibles podemos lograr también aportar un granito de arena a todas estas cosas que están pasando, que son muy locas y que podemos cambiarlas desde la educación, desde la salud, y nuestra tarea es potenciar en que los jóvenes también cambien todo ese panorama. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias para todos los que leen para otros, para los que leen para seguir leyendo y enseñar a otros a leer. Muchísimas gracias. Marisol, por acá, y luego voy con Mónica. Bueno, nada, creo que es un espacio, que este espacio sea un espacio para reconocer a los estudiantes de recreación, quienes en cada uno de sus lugares, de sus hogares, están resistiendo de una manera increíble desde sus nichos en esto que está pasando en la pandemia, y han demostrado ser fuertes y estar allí. Yo tuve la oportunidad de estar de escuchar la asamblea y ver fortalecido ese grupo de estudiantes y escucharlos y ver cómo están resistiendo. Es muy bonito, es un ejercicio muy bello de entenderse a sí mismos y de estar resistiendo, de ver los chicos en las prácticas, que es donde estoy yo, cómo están resistiendo para poder dar su granito de arena, cómo están construyendo y están creciendo desde sus propios espacios, y la están dando toda quienes están en espacios físicos y están buscando aportar desde la recreación, y es un trabajo muy, muy bello. Entonces, un reconocimiento para ellos y también para los jóvenes que están dando lo suyo en este espacio, de lo que hemos hablado todo el día sobre el tema de la resistencia, los movimientos estudiantiles, pero que lo hacen desde todas las esferas, no solamente de salir a marchar. Muchos de pronto no lo hicieron hoy, algunos sí, otros estuvieron en un espacio como este construyéndonos desde la lectura, desde escucharnos, desde encontrarnos, que es algo también muy bello, porque construye y nos hace fuertes también emocionalmente para poder continuar en eso tan difícil y loco, como decía Natalia ahora, que ha sido la pandemia durante este año, pero que seguimos allí, que es una invitación para seguir resistiendo también, que lo vamos a poder lograr, que esto es, digamos, una experiencia que nos va a ayudar a construirnos más como seres humanos, y que aunque ninguno lo había vivido antes, pues están ustedes en este momento histórico, haciendo historia, resistiendo desde sus nichos y desde sus casas, y los primíparos que apenas van a ingresar a una universidad, que no la han recorrido como muchos desde el ver el espacio físico, pero que la están viviendo y la están luchando. Entonces, que sea un espacio de reconocimiento para ellos, y a convidarlos e invitarlos a que resistan, a que sigan aquí, y a que continúen construyéndose desde la palabra y desde la academia. Gracias, Marisol. Me voy con Mónica y cierra Carolina, una joven leyendo hoy historias de jóvenes universitarios como ella. Me voy con Mónica y luego con Carolina para cerrar estas palabras. Mónica. Yo quiero dar un agradecimiento y un reconocimiento, sobre todo, y a propósito que está Juan Martín por aquí, a los niños. Llevan mucho tiempo sin juntarse con otros, igual que ellos. Nosotros, si a los otros, los jóvenes, nos incomoda, y fíjense en ellos cómo será de difícil. Entonces, también un agradecimiento por la resistencia a ellos, sobre todo para recordarnos que ellos son los que vienen después de nosotros, y que que se enteren de todo lo que está pasando en el país va a ser importante. Yo decía ahora que el trabajo no se agota en la marcha. Ahora viene un proceso continuo de entender qué es eso de la reforma, de por qué nos estamos levantando todos a decir no estamos de acuerdo con eso. O sea, el trabajo no termina ahorita, y el trabajo lo pueden seguir también ellos. Así que bueno, gracias a ellos también por la posibilidad de encontrarnos aquí en este espacio virtual. Hola. Hola. Martín, muchísimas gracias. Nos has alegrado la lectura hoy. Muchas gracias por estar ahí con tu pilera, con tu energía. Muchas gracias, Martín.
Dinos algo, dinos algo. Dinos algo, Martín, ¿qué nos quieres decir? Ha estado preguntando por todo lo que ha escuchado hoy. Ahorita preguntó por la chica de la que estábamos hablando. Entonces hay que irles contando qué es lo que está pasando. En el colegio, por ejemplo, pensaron que era importante parar para hacer educación sobre esto. Entonces hoy todo el día estuvimos hablando del tema. Que lea el cuento, que lea el libro. Es muy lindo, es muy bello. Listo. Saludos, Martín. Me ha encantado verte hoy en pantalla todo el tiempo, súper conectado. Bueno, gracias, Mónica. Carolina, una joven leyendo todo el día sobre jóvenes, historias como la tuya, conectadas con el mundo, con el país. Bueno, sí, yo quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, a mis compañeros que salieron a marchar el día de hoy, que llegaron sanos y salvos a casa, gracias pues a Dios, que estuvieron allí también resistiendo. Y bueno, en sí a todos los jóvenes que día a día tenemos esas ganas de continuar estudiando, que a veces no es fácil, y bueno, y más como en una universidad pública, pero que continuamos y que queremos hacer cosas grandes, que empezamos desde algo muy pequeño, pero que sabemos que en algún momento todo eso nos va a dar frutos. Entonces, quiero agradecerle a ellos. Quiero agradecerles a ustedes también, al profe Armando, por hacer posible este espacio, porque pues él fue el que generó la idea y bueno, y nosotras estamos aquí apoyándolo, pero la cabeza de todo esto fue el profesor Armando. Entonces, muchas gracias a él, muchas gracias a todas las profesoras que nos acompañaron el día de hoy, agradecida total. Esto es otra forma de sumarnos a este paro y bueno, gracias. Sí, no hay más que decir. Entonces ahora vamos bueno, a acá, nuestro... Gracias, Caro. Perdón por tomarme la palabra, si esto no estaba en el guión. Creo que tenemos un retorno. Quiero reiterar el agradecimiento que Carolina está dando a Armando Henao por la creatividad, porque fue a quien se le ocurrió esta idea y quien nos motivó, y por él estamos aquí. Entonces, gracias, Armando, por esta estrategia de resistencia que te inventaste. Muchas gracias. Bueno, entonces, como estos de agradecimientos a todas que dijeron que sí, porque estas cosas tienen que ocurrir así. Se nos ocurrió ayer y la una consiguió el libro, la otra lo mandó a comprar. Quien trabaja aquí en biblioteca, no vamos a decir quién, nos cedió para fines académicos poder tener acceso a la lectura. Invitamos a comprar el libro, es un libro que vale la pena leerlo por fuera de este espacio. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, también a Víctor, a Paula, a Rafael y a Carlos, que trabajan conmigo, y Carolina, por supuesto, en todo este programa de acompañamiento a estudiantes, en el programa de recreación. Muchísimas gracias, un saludo fraterno. Hoy los hemos pensado muchísimo y estamos contentos de saber que todos y todas están bien. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestro cacerolazo. Vamos a hacer un minuto de cacerolazo. Y finalmente, Rafael, que ha estado detrás de cámara. Rafa, muchísimas gracias, ha estado acompañándonos también. Finalmente, Rafa nos va a compartir, nos va a dejar rodando una canción de una chilena que a mí me gusta muchísimo, una mujer chilena muy contundente con sus letras, y podemos seguir interactuando en el chat. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar ¿Nuestro micrófono prendido o apagado? Sí, nuestro micrófono prendido. Vamos a empezar el cacerolazo. Vamos a resistir por la vida. Un minuto.
Listo. Muchas gracias. Gracias. Espero que nos volvamos a encontrar y muy pronto nos volvamos a encontrar físicamente para abrazarnos. Gracias. Podemos rodar el video, Rafael. Gracias. Gracias a todas. Sigue en vivo el video, Rafa, ponlo desde el principio. Chao. Chao. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Quema, despierta, renuncia, Piñera. Por la Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tu balazo y el toque de queda. Cacerolazo, no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo, que escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos, llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más la esclavitud. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es... Sí, no nos quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta, dispara, asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento. Lo más importante es, como se dice, lo más importante es la cabeza arriba, la cabeza arriba, muy fría, muy grave, lo que viene, muy grave, que disminuir nuestros privilegios, que disminuir nuestros privilegios. Cacerolazo.